Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre técnicas basadas en hibridación de ácidos nucleicos, en donde hablaremos sobre la hibridación de colonias con mis compañeros Hernán Darío Hernández, Carlos Perdomo y mi persona José Ordóñez. Primero, ¿en qué consiste la técnica y cuál es su aplicación? La hibridación en colonia es una técnica de biología molecular basada en la identificación de secuencias específicas de ADN en colonias bacterianas. Esta técnica se basa en la hibridación de ácidos nucleicos, donde una sonda de ADN o ARN marcada, complementaria a la secuencia objetivo, se une a través de enlaces de hidrógeno, formando una doble cadena estable. La hibridación en colonia es una forma de screening para identificar colonias bacterianas que contienen un plásmido o inserto específico de interés. Aplicaciones. Clonación molecular. Se utiliza para identificar colonias que contienen un fragmento de ADN insertado en un plásmido después de una transformación bacteriana. Detección de genes específicos. Utilizada para buscar genes de interés en bibliotecas genómicas o cDNA. Diagnóstico, diagnóstico molecular. Puede usarse en la detección de patógenos al identificar secuencias de ADN específicas de microorganismos patógenos. Ejemplo, una aplicación común es la detección de clones que contienen un gen insertado después de un procedimiento de transformación bacteriana en experimentos de clonación genética. Segundo, ¿qué tipo de muestra se emplea y cómo se prepara el ADN en esta técnica para la hibridación? La muestra utilizada es una placa de cultivo con colonias bacterianas, donde cada colonia proviene de una única bacteria que ha crecido a partir de un plásmido transformado. Preparación del ADN para la hibridación. Transferencia a membrana. Las colonias bacterianas se transfieren a una membrana de nylon o nitrocelulosa que es capaz de retener ADN. Lisis celular. Se aplica un detergente o una solución alcalina que rompe las células bacterianas y expone el ADN. Desnaturalización. El ADN se desnaturaliza. Separación de las cadenas. Mediante Sondas. Las sondas utilizadas en hibridación en colonia son fragmentos cortos de ARN o AEN de secuencia conocida y complementaria a la secuencia que se desea detectar. Estas sondas pueden ser sondas de ADN. Generalmente se obtienen mediante PCR, reacción en cadena de polimerasas, utilizando oligonucleótidos específicos. Las ondas de ARN pueden ser transcritos in vitro a partir de un molde de ADN. Eh, el marcado de las ondas. Para visualizar la unión de la sonda a su secuencia complementaria es necesario marcarla o etiquetarla de manera detectable. Los métodos más comunes de marcado incluyen marcado radiactivo. Se incorporan nucleótidos radiactivos como el 32P durante la síntesis de la sonda. La detección se realiza mediante autoradiografía. En el marcado no radioactivo hay tres tipos. Con digoxigenina. Se incorpora digoxigenina a la sonda durante la síntesis. La detección se realizará mediante anticuerpos antidigoxigenina, conjugados a una enzima como la fosfatasa alcalina o la peroxidasa de rábano picante, que catalizan una reacción quimioluminescente o colorimétrica. Marcado con biotina. Se incorpora biotina a la sonda. La detección se realiza mediante la unión de estreptavidina marcado con una enzima seguida de una reacción quimioluminescencia.
o colorimétrica, marcado con fluoruros. Se acoplan fluoruros a la sonda, lo que permite la detección por fluorescencia. La hibridación en colonias se realiza bajo condiciones controladas para asegurar la especificidad de la unión entre la sonda y el ADN diana. Las condiciones son: temperatura entre 65 y 68 grados centígrados para sondas radioactivas y 42 a 65 grados centígrados para sondas no radioactivas. El buffer generalmente se emplea una solución de salinas estándar como SSC o SSPE y detergentes como SDS, que ayudan a estabilizar la interacción entre la sonda y el ADN diana y reducen las uniones inespecíficas. El tiempo. La hibridación puede durar entre 4 y 16 horas, dependiendo del tipo de sonda y la temperatura que se emplea. Para los pasos del proceso de hibridación en colonia, inicialmente tenemos el cultivo de bacterias transformadas en una placa de agar, en donde se siembra bacterias que contienen un plásmido con un gen de interés en una placa de agar. Estas bacterias se cultivan en condiciones adecuadas, permitiendo que crezcan y formen colonias visibles. Este paso es esencial para obtener un número suficiente de células para el análisis posterior. Por segundo, tenemos la transferencia de colonias a una membrana de nylon o nitrocelulosa, en donde se utilizan técnicas como la réplica de planting para transferir cuidadosamente las colonias de la placa de agar a una membrana de nylon o nitrocelulosa. Esta membrana actúa como un soporte que retiene el ADN de las colonias y permite su posterior análisis. En tercero, tenemos la lisis celular y la desnaturalización del ADN, en donde la membrana con las colonias transferidas se trata con un buffer que contiene detergentes y a veces proteasas. Eso provoca la lisis de las células, liberando el ADN en la membrana. Luego se calienta para desnaturalizar el ADN, separando las cadenas de ADN en hebras simples, lo que es crucial para la hibridación posterior. Por cuarto paso tenemos la hibridación de la membrana con la sonda marcada. La membrana se incuba con una sonda marcada que puede ser reactiva o no reactiva, que es complementaria a la secuencia del ADN de interés. La sonda se unirá a la hebra de ADN complementarias en la membrana. Este paso se lleva a cabo en condiciones controladas de temperatura y salinidad para promover la hidratación específica. El quinto paso es el lavado para eliminar las sondas no unidas. Después de la hibridación, se realizan lavados con soluciones salinas para eliminar cualquier sonda que no se haya unido específicamente al ADN en las membranas. Esto ayuda a reducir el fondo y mejorar la especificidad de la detección posterior. En sexto tenemos la detección de la sonda unida, donde finalmente se detectan las sondas unidas mediante diferentes métodos, como autorradiografía, en donde la sonda es reactiva y se expone a un material fotosensible para visualizar las áreas donde se ha unido a la sonda. También tenemos la detección clorimétrica o fluorescente, que es para las ondas no reactivas, en donde se utilizan enzimas que producen un cambio de color o fluorescencia al unirse a la sonda, lo que permite identificar las colonias que contienen el ADN de interés. Para la interpretación de los resultados, la detección de la sonda marcadora permitirá identificar las colonias que contienen la secuencia de interés, en donde para sondas reactivas, después del proceso de hibridación y lavado, la membrana se coloca en contacto con una película de rayos X. Las zonas donde la sonda se ha unido a la secuencia complementaria en el ADN producirán manchas oscuras en la película, a lo que se denomina autorradiografía. Y para sondas no radiactivas se utiliza un sustrato enzimático que reacciona con la sonda marcada, produciendo un cambio de color o señal fluorescente en las colonias de interés. Para la interpretación de, de estos resultados, tenemos que las colonias que producen una señal, ya sea oscura en la película de rayos X o visible por el color,
son aquellas que contienen el ADN diana complementario a la sonda.